Ustedes, buenas noches, bienvenidos a este programa. Hoy hablaremos sobre un tema muy interesante, tiempo y espacio. Y vamos a analizar si estos en realidad son necesarios para entender la realidad. Para eso, hemos invitado a varios íconos de la filosofía y las matemáticas a través de la historia. Recibamos a nuestro primer invitado, Aristóteles. Gracias por recibirme, es un gusto estar aquí. Es un gusto que estés aquí porque yo soy tu fan, Aristóteles. Ay, muchas gracias. Amigo Aristóteles, ¿cómo definirías tú el tiempo y el espacio? No definiría el tiempo como pasado, presente, futuro o duración. Más bien lo definiría como una medida del movimiento con respecto al antes y después. Para mí, el tiempo existe en categorías de cantidades. Tienes razón, en cierta medida porque el tiempo es únicamente un parámetro que utilizamos para entendernos y entender nuestra realidad. El tiempo como realidad constitutiva en realidad creo que no existe. Bueno, muchas gracias por haber venido. Ay, muchas gracias. Ahora le vamos a dar la bienvenida a Immanuel Kant, que ha aportado mucho sobre este tema, especialmente cuando habla sobre las categorías de la realidad. A ver, Kant, cuéntanos un poco acerca de eso. Mira, las categorías reflejan el entendimiento y relacionan el pensamiento y la realidad. Estas son formas a priori del razonamiento que existe antes de la experiencia. Para mí son formas universales en las que concebimos todo lo que percibimos de forma priorística. Asimismo, creo que la matemática y la física tienen origen a priorístico, como las coordenadas espacio-tiempo. Qué interesante esto que estás planteando. ¿Cómo es esa manera en que catalogas la realidad y el espacio y el tiempo de una manera antes de la experiencia? Conforme a lo que vas planteando, ¿tú crees que entonces la realidad es a priori? Para mí, el tiempo y el espacio solo se basan por la sensibilidad del ser humano. Por lo tanto, no lo clasificaría como a priori, sino como posterior. Interesante lo que propones, amigo Kant. Aunque no estoy del todo de acuerdo cuando hablas sobre el tiempo y el espacio que no necesitan de la experiencia para construirse. Yo opino que sí. Yo considero que el tiempo y el espacio son categorías que utilizamos para dar sentido a nuestra realidad. Lógicamente, después de la experiencia. Pero ¿tú crees que necesitamos dar sentido a esta realidad? ¿Necesitamos entenderla? Buenas preguntas. Bueno, gracias. Ahora vamos a recibir a Descartes, quien desarrolló la geometría analítica. A ver, dinos, Descartes, ¿qué piensas tú sobre esto mismo que tú has desarrollado? Cuéntanos un poco. Yo creo que la ciencia de la ciencia es la geometría. Para mí el mundo objetivo es el espacio o geometría materializada. Sí, de acuerdo. Yo creo que cuando desarrollaste la geometría analítica comenzaron a explicarse varias incógnitas. Lo que permite esta rama de la matemática es determinar las trayectorias de los cuerpos cuando se mueven en un espacio tridimensional como ecuaciones algebraicas. Entonces podemos concluir que la geometría del espacio se puede determinar en una expresión analítica que define la distancia entre dos puntos. Genial. Gracias, guapo. Vamos a darle la bienvenida ahora a John Locke, quien nos hablará sobre la tabla rasa. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Bueno, yo soy el creador de la tabla rasa, que es una forma de explicar que el hombre no tiene ideas hasta que obtiene la experiencia durante la vida. Por eso lo comparo con la tabla rasa, donde objetos del mundo exterior dibujan sobre ellos distintos puntos de vista. A ver, y entonces dime, ¿es por eso que consideras el conocimiento como una percepción del exterior? Sí, creo que las acciones son las que hacen progresar el conocimiento de un margen práctico. Gracias por haber venido, Locke. ¿Han escuchado ustedes alguna vez la frase "y sin embargo se mueve"? Pues recibamos ahora con un fuerte aplauso a Galileo.
quien relacionó también los temas del tiempo y espacio, adivinen con qué, con el movimiento. Vamos a ver qué tiene para decirnos hoy. Formula una hipótesis en la que el movimiento es una noción relativa. Interesante tu tesis, Galileo. ¿Nos puedes contar cómo llegaste a ese resultado? Un día en que observaba que un barco se movía en línea recta a una velocidad constante. En esa circunstancia no podía determinar si se movía el barco o la orilla, y desde entonces formulé esa hipótesis. Para mí, el tiempo y el espacio son entidades que me ayudan a medir y entender el movimiento. Aunque la percepción sea relativa, las mediciones nos hacen entender objetivamente el movimiento. Gracias por tus respuestas. Es interesante cómo todos han planteado sus ideas con los conceptos de tiempo y espacio. Estos conceptos nos han ayudado a entendernos un poco más. ¿Qué nuevas ideas surgirán ahora? ¿Estaremos listos para conocer la verdad de nuestra realidad? Bueno, ustedes, por hoy terminamos, pero nos seguimos viendo. Sonrisas para todos.